amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Primero que nada, para desearles un feliz año. Espero que todos sus deseos y sus metas que se propongan se cumplan. Y bueno, como ya muchos me habían pedido estar hablando en estos videos, pues vamos a iniciar. Ya ustedes me comentarán si el sonido es adecuado o si falta algo más para poderlo incluir a los videos. Bien, como ya vimos en el tema, vamos a hablar sobre las mutaciones simples y combinadas de los periquitos. Primero vamos a definir lo que es una mutación simple. En este caso vamos a tomar como base un periquito perlado. Aquí la mutación básica o la mutación simple es que no tenga ninguna otra. Nosotros vamos a conocer esto como una mutación básica o simple. Ya la mutación combinada la vamos a encontrar cuando nosotros le vamos a sumar más mutaciones, que en sí ya no sería o se llamaría a una sola mutación como perlado, sino que se va a incluir una mutación adicional. Por eso vamos a llamarlas ya combinadas. En este caso, como solamente tenemos a un periquito perlado en su mutación básica, pues vamos a llamarlo como es una mutación simple. Esta mutación nosotros la vamos a poder encontrar en sus tres diferentes factores de oscuridad, como el factor de oscuridad azul cielo, el azul cobalto y por último el factor de oscuridad azul malva. También vamos a poder encontrar a este mismo periquito en línea verde y en línea azul y con sus factores de color. Ya hemos visto en varios videos cuáles son los factores de color, como el factor de color violeta y el factor de color gris. Nosotros vamos a poder pues tener este periquito en todas estas combinaciones posibles, ya sea un periquito cobalto con factor de color violeta o malva con factor de color gris. Ya esto va a depender de nuestras combinaciones que tengamos, y aún así va a seguir siendo una mutación simple porque ya se va a comprender de tres características principales, como lo son la mutación, los factores de oscuridad y los factores de color. Pueden llevar los tres juntos o nada más uno, o inclusive no tener los factores de color, pero sí tiene que llevar por fuerza un factor de oscuridad. En este caso pues ya dependería de las mutaciones que nosotros tengamos en nuestro aviario. Ya nosotros vamos a poder identificar cuál periquito es una mutación simple o ya con el tiempo una mutación combinada. También lo que nosotros vamos a poder identificar aquí es que también va a ir en línea verde. Por ejemplo, el mismo periquito perlado lo vamos a encontrar en línea verde, pero este va a tener tres factores de oscuridad distintos. Lo llamamos que es el verde césped, el verde laurel y el verde oliva. A estos también vamos a poder encontrarlos con los factores de color, como ya los mencionamos, el violeta y el gris. Ya nosotros vamos a poder tener un periquito verde laurel con factor de color gris, o un periquito perlado verde oliva con factor de color violeta. Ya esto es dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro aviario. Entonces, cuando nos hablen de una mutación simple, pues nosotros ya vamos a saber que es la mutación sin sumarle ninguna otra, con su factor de oscuridad, y si lo lleva, su factor de color. Ya vamos a entrar en detalles explicando lo que es una mutación combinada. Como ya se los habíamos dicho, esta va a ir llevada o es la suma de dos mutaciones simples. No la podemos llamar como tal mutación nueva o mutación porque ya es la suma de dos mutaciones, entonces tendríamos que llamar las mutaciones por separado. Por ejemplo, aquí estamos viendo que para un periquito perlado opalino se necesitan dos mutaciones, que la estamos llevando como un perlado más el opalino. Ya nosotros pues en los pasados videos hemos explicado también cómo se saca esta mutación. Entonces nosotros vamos a tener que el periquito perlado va a ser en línea verde, más el opalino, que también puede ser en línea verde o en línea azul, pero ahorita vamos a explicar nada más lo que es en línea verde para irnos sobre una sola línea, y ya después ahorita enseguida vamos a mostrar otro ejemplo de lo que es en línea azul. Primero entonces vamos a sumar el periquito perlado más el opalino. Ambos pueden tener su factor de oscuridad y su factor de color dependiendo.
de aquí nos vamos a poder ayudar también para en futuros videos enseñarles a sacar, a hacer sus propias tablas de cruces, que al fin de cuentas es lo que nosotros queremos aprender y llegar a sacar nuestras propias tablas de cría con nuestros propios ejemplares que tengamos en nuestro aviario. Y con esto lo vamos a poder identificar más fácil y pues saber cómo va a ir estructurada el nombre de la mutación como tal, como realmente deberían de llamarse, y no como, por ejemplo, en el siguiente que vamos a observar es el marfil, que nosotros pues ya lo conocemos, ¿no? Que es la suma del albino más el cara amarilla, pero en sí la mutación marfil no existiría, ya que se llamaría sería un albino más el cara amarilla, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3 en simple factor o en doble factor, porque también hay que recordar eso, que como los factores de color, tanto el violeta como el gris, van en simple factor y en doble factor, los podemos encontrar así en nuestro nombre de la mutación. Entonces nuestro periquito marfil se llamaría albino cara amarilla tipo 2 doble factor, por ejemplo, o albino golden face o cara dorada doble factor. Esto ya es dependiente, ya cuando nosotros vayamos conociendo más de mutaciones, pues se nos va a hacer más fácil identificar las mutaciones y los nombres que realmente deberían de cómo llamarse. Bueno, aquí como pues nosotros sabemos que el albino cubre algunas mutaciones, no vamos a poder identificar si lleve a lo mejor un factor gris o un factor violeta. Ya con el tiempo pues nosotros vamos a saberlo si lo ponemos a criar con algún otro periquito, pues con una mutación simple o los clásicos, o la mutación básica que nosotros vamos a estar teniendo en nuestro aviario. Bueno amigos, espero que se haya comprendido el tema del video, que es una mutación simple y lo que es una mutación combinada, y el por qué no podremos llamarlos a lo mejor marfiles de esa manera, pero igual pues, ya los vamos a conocer como tal, porque ya mucha gente ya los tiene identificados, pero la forma correcta de llamarlos así pues es como se las estuve mencionando. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado y me despido, muchas gracias.